Bienvenidos a este estudio de la palabra del Señor para este día. El tema que vamos a estudiar es la adolescencia en la Biblia. Corresponde a la lección de este domingo. Así que vamos a comenzar con una canción de Evan Craft que se titula Jóvenes Somos. Y luego vamos a pasar entonces a la clase y vamos a estudiar, como ya les dije, el tema es la adolescencia en la Biblia. Así que vamos a comenzar y vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros. Permítanme orar. Señor, te damos gracias por este día hermoso que tú nos concedes. Gracias por esta oportunidad de hablar tu palabra, Señor. Solicitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para que esté con nosotros, nos guíe, nos sostenga, nos tome de la mano y permita, Señor, que esta palabra salga con libertad y sea escuchada con la misma libertad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que cada joven que pueda escuchar y cada padre que pueda escuchar esta palabra en esta hora, Señor, que tu bendición esté sobre su vida y pueda serle una palabra que le edifique y le fortalezca. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias creyendo. Amén y amén. Escuchamos a Evan Craft.
Agradecemos al Señor por esta pieza musical de Evan Craft. No sabemos de qué álbum es, así que no tenemos derechos de autor. Creemos que es una pieza que encaja perfectamente con la clase que vamos a dar en esta hora. Esta clase va a salir grabada porque tenemos unos compromisos personales y familiares mañana domingo, así que mañana la clase no va a salir en vivo, pero a la misma hora de siempre vamos a estar disponibles para la clase. La clase se titula La adolescencia en la Biblia. La adolescencia en la Biblia, la afirmación fundamental: en la adolescencia surgen necesidades imperantes que se deben atender o que deben ser atendidas. Y el versículo para meditar trata sobre la experiencia de Jesús cuando tenía 12 años, que era un preadolescente. El verso dice: entonces él les dijo, refiriéndose a Jesús, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49, de la experiencia de Jesús cuando sus padres lo encontraron y él estaba sentado en el templo, allí con los maestros, hablando de las cosas del Señor. Esos eran los negocios en los que él tenía que estar, y Jesús estaba definiendo. Ya él, en este momento que tenía 12 añitos, ya tenía una idea bastante clara de quién era y qué era lo que él iba a hacer estando aquí en la tierra. La adolescencia es un periodo de transición que está marcado por el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social que se supone que prepare al adolescente para la adultez. Por eso se le conoce como un periodo de transición. Es, sin embargo, una etapa convulsa. En algunos de los jóvenes es una etapa bastante convulsa. Algunos padres han descrito esta etapa como una montaña rusa. Sabe que la montaña rusa tiene altas y bajas, tiene llanos, tiene virajes abruptos, curvas peligrosas, y en ocasiones se está de cabeza. Así se sienten los padres a veces con los hijos adolescentes. Comienza en la pubertad con lo que llamamos una revolución hormonal, un flush de hormonas, inunda jóvenes, a los jóvenes, y cambiará todo en su vida. Cambiará su cuerpo, sus sueños, su conducta, el tono de la voz, las emociones y muchísimas otras cosas. Todo cambiará. Y miren, le hablo a los padres. Aunque los jóvenes en esa etapa rechacen la guianza de los padres, la necesitan. Necesitan la guianza de padres, de mentores, maestros, pastores, pero esta tiene que ser una guianza sutil, casi invisible. Se puede decir que la adolescencia se compone de 3 etapas. Algunos le dan distintos nombres: preadolescencia, la número 1, adolescencia temprana; la número 2, adolescencia tardía. Cada una de estas etapas de la adolescencia tiene sus propias características. Sin embargo, es importante notar que no en todos los adolescentes se dan estas etapas de la misma manera. Sin embargo, está claro que, como ilustra el recuadro que tenemos ahí, comenzamos con un niño entrando a la pubertad, y cuando terminamos la adolescencia tenemos ya a un joven maduro, que ha crecido, tiene las características
de su cuerpo que va a tener de ahí en adelante. Así que otros expertos lo dividen en preadolescencia, adolescencia y madurez. Nosotros vamos a utilizar las tres etapas como preadolescencia, adolescencia temprana y adolescencia tardía, y a partir de ahí es que vamos a trabajar. Vamos a comenzar entonces con lo que es la preadolescencia, y lo vamos a dividir cada etapa en características de cambios físicos y de cambios psicológicos. Así que en la preadolescencia, donde comienza la pubertad, vamos a ver los cambios físicos. Primero, debemos aclarar que las niñas tienen esta etapa antes que los varones, aproximadamente 2 años antes. En esta etapa, en lo que tiene que ver con cambios físicos, los huesos crecen. Y a lo mejor en Puerto Rico eso no se nota tanto, pero en otras latitudes hay lo que se llaman dolores del crecimiento. Es un dolor inmenso y hasta fiebre y todo le da a los jóvenes, y sencillamente cuando salen del cuarto no son la misma persona que entró al cuarto, porque ha crecido, se ha estirado. Se llaman dolores de crecimiento. Como crecen tan rápidos, lucen torpes. Empieza a cambiarles el tono de la voz y uno no entiende lo que dicen, especialmente los varones. Las niñas en esta etapa tienen la primera menstruación, le crecen los senos, crecen los testículos en los varones, y entonces todo eso trae como consecuencia unos cambios psicológicos. En el adolescente en esta etapa progresa la capacidad para pensar en forma abstracta. Antes de eso, el niño pensaba de forma concreta. Como lo veía él no podía interpretarlo. Ahora el joven aprende, adquiere una capacidad mayor para pensar en forma abstracta. Aumenta entonces también su capacidad para aprender muchas cosas. Esta es una edad donde si le dan una guitarra o una raqueta de tenis, los ponen a practicar un deporte, después que tengan ciertas habilidades, las pueden aprender sin muchas dificultades. En esta etapa tratan de lucir como los de su género, si son varones, pues como sus pares varones, si son niñas, como sus pares niñas, y a diferenciarse del otro género. En esta etapa son egoístas. Viven una vida egocéntrica, se enfocan en ellos mismos y algunos piensan que toda la vida gira alrededor de ellos. También se enfocan demasiado en la opinión de sus pares y sienten una mayor necesidad de privacidad. Se meten al cuarto y no quieren que nadie entre al cuarto, y de independencia. Y los padres tienen que saber navegar en estas aguas turbulentas. Vamos a pasar entonces a lo que es la segunda etapa, la adolescencia media o temprana, que corresponde de los 12 a los 15 años. La preadolescencia va de los 8 a los 11 años, de acuerdo a este autor que yo estoy utilizando. La adolescencia media, entonces, media o temprana, va de entre los 12 y los 15 años. ¿Cuáles son los cambios físicos? Cambia la voz. Los muchachos empiezan a tener una voz grave, pero cuando eso no se ha dado todavía, tienen periodos donde la voz grave se les quiebra y vuelven a la voz aguda que tenían de niños, y entonces eso se convierte en un lastre para los varones, porque los amigos se pasan riéndose de ellos y vacilándolos. Aumenta su masa muscular, comen más. Yo recuerdo bien esa etapa. Como diríamos en Puerto Rico, yo comía como una lima nueva. Yo me sentaba a comer en el comedor escolar, que para esta época estaba en la escuela intermedia. Me sentaba a comer en el comedor escolar y reunía los vasos de leche de todos mis amigos de la mesa y me los bebía. Se come en serio, comen más y acumulan más grasa. Eso se nota especialmente en las niñas. Aparece el acné.
y los problemas de autoestima relacionados con el acné. Duermen más. En esta etapa los adolescentes duermen mucho. El cerebro sigue madurando y cobrando peso, pero aún no ha alcanzado la madurez necesaria que se va a dar incluso después de la adolescencia tardía. Aún no se desarrollan los lóbulos frontales, que desempeñan un papel primordial en la toma de decisiones. Miren qué importante es esto, de decisiones complejas, el control de los impulsos y el medir las consecuencias. Por eso es que es tan peligroso en esta etapa poner a los adolescentes en contacto con la pornografía. Ellos tienen curiosidad por sus cuerpos y pueden tener curiosidad por ver revistas pornográficas. Hay que tener muchísimo cuidado porque su mente no ha crecido, no ha madurado lo suficiente para poder bregar con estos asuntos. Porque este lóbulo frontal es importante en el medir las consecuencias de los actos de uno. Por eso los jóvenes a esa edad, muchos de ellos no le tienen miedo a nada. Es que todavía no están capacitados para medir las consecuencias de lo que hacen. Los cambios psicológicos en esta adolescencia temprana: número 1, se afina la capacidad para pensar. Ya pueden pensar en detalles. Les encanta estar en grupos, en equipos deportivos, en coros, en agrupaciones. Sí, y aunque ni toquen bien ni canten bien, se juntan y hacen una banda. Les encanta estar juntos. Los amigos se vuelven muy, muy importantes. Y como se vuelven muy importantes, hay que tener mucho cuidado con las amistades, porque ellos incluso tienen más influencia sobre el adolescente que sus padres. Surgen los intereses románticos, pero no se piensa a largo plazo. Los jóvenes discuten más con sus padres, le van a hacer la vida a cuadritos. A los padres se les va a hacer difícil comunicarse con ellos, pero no se puede tirar la toalla. Les preocupa más su apariencia y la opinión de los pares. Quieren lucir bien, les preocupa cómo se ven, cómo lo ven sus amigos, cómo lo ven sus amigas. El grupo de amigos ocupa un lugar muy, muy importante y muy especial. Pueden aparecer entonces, por causa de esto, sentimientos de soledad. Si no encajan en el grupo, si nadie los busca, pues pueden aparecer entonces esos sentimientos de soledad. Y la baja estima entonces se puede precipitar primero, porque algunos jóvenes se desarrollan más tarde, y mientras sus amigos o amigas ya están desarrolladas, las jovencitas se han vuelto unas mujercitas, todavía esta tiene cuerpo de niña, y entonces se siente que menos, y su autoestima se afecta, porque no ven que tienen atractivo físico. Vamos a pensar que le salga el acné, por ejemplo, y que el acné le esté cubriendo la cara, y pues entonces se sienten que como no son atractivos. Algunos que tienen pocas habilidades deportivas se sienten menos que sus amigos que practican deportes. Se pueden sentir también, tener sentimientos de autoestima baja por la clase social a la que pertenecen. Si viven en una zona, y por el estilo de vida, si viven en una zona muy pobre, si los ingresos en su hogar son pobres y por lo tanto no puede vestir como visten sus amigos, no puede utilizar los tenis que usan sus amigos, pueden venir sensaciones de autoestima baja, o porque pertenecen a una minoría, sea étnica, política o religiosa, por las burlas de los amigos, por el bullying y por el rechazo por parte del grupo, porque algunos grupos en esta edad son muy crueles.
Puede venir en este tiempo, en esta adolescencia temprana, una crisis de identidad. Antes vivían tomados de la mano de los padres. Los padres caminaban a su lado. Los padres los ayudaban a tomar decisiones. Ahora ya no quieren que sus padres estén con ellos. Ahora ellos quieren ahora ellos quieren tener su propia identidad. Ahora está en búsqueda de una identidad personal, de ser él, ya no ser papá, si es un varoncito, ya no ser mamá, si es una jovencita. Todos estos cambios psicológicos se pueden dar y es obvia la razón por la que los padres dicen que esta época es una montaña rusa. Porque esto es un sube y baja, las hormonas descargándose en el torrente sanguíneo, es un sube y baja de emociones y a veces es muy difícil que los jóvenes lo puedan controlar. La tercera etapa entonces es la adolescencia tardía, que va entre los 16 a los 19 años y es una época que se supone que haya un poquito de tranquilidad. La montaña rusa ya no es tan difícil. Algunas características que se dan especialmente en los cambios físicos. Por ejemplo, ya se llega a la altura final que va a tener la persona, ya no va a crecer más. En esa etapa ya uno llega a, qué sé yo, si va a medir 6 pies, llegó a 6 pies, no va a medir más de 6 pies. Su figura entonces ya es que un todo armónico. El cuerpo está formado correctamente, todo luce terminado, brazos, piernas, rostro, todo forma una unidad. Aumenta entonces la masa muscular, pero puede reducirse la grasa corporal, especialmente en los varones. Los cambios psicológicos. Aumenta la conciencia social. Como vimos ya en las etapas anteriores, el adolescente era egocéntrico. En la preadolescencia pensaba que todo giraba alrededor de él. En la adolescencia temprana era egocéntrico, pero no tanto como en la preadolescencia. Ahora en esta etapa aumenta la conciencia social y se reduce el egocentrismo. Ya el joven está pensando más en los otros. Eso es bien importante porque pronto va a pensar en tener novia y casarse, o tener novio y casarse. Así que tiene que aprender a pensar más allá de él mismo. Aumenta entonces la conciencia social, se preocupa por el ambiente, se puede preocupar por la situación del país, incluso por la política. Se hacen planes a largo plazo. Ya en esta etapa el joven está pensando dónde voy a estudiar, qué voy a estudiar, y eso significa que por los próximos 4, 8 o 12 años él va a estar estudiando eso que ha decidido. Se hacen planes de trabajo, dónde va a vivir, si va a tener una familia, si se va a casar, cuál va a ser su novia o su novio. O sea, así que ya están pensando más a largo plazo. El joven de la preadolescencia y de la adolescencia temporal de ahora ya se manifiesta interés en los problemas sociales. Así que el joven que a esta hora, que en esta etapa ve lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos con la Black Lives Matter, Black Lives Matter, toma posición, dice lo que piensa, se interesa también en la política, y en este tiempo y en esta época define valores, vive bajo ilusiones e ideales, porque ya ha establecido unos ideales, ya él está pensando cómo deben ser las cosas, cómo le gustaría que fuera su país, cómo le gustaría que fuera su familia, cómo le gustaría que fuera el mundo. Algunos piensan que lo pueden arreglar. Ya para esta época, para esta etapa, se estabilizan las relaciones románticas y es posible que la novia que
las relaciones amorosas de este tiempo lleguen al matrimonio y luego a tener hijos y a tener una familia. La relación con los padres, que era de peleas en la etapa intermedia, ahora mejora y madura, y ya los adolescentes pueden pasar a hablar con sus padres de alguna manera más sosegada. Ahora, ¿cómo los padres pueden ayudar a su hijo a atravesar la adolescencia? Ya que esta es una época complicada y el joven, aunque no quiera, necesita la guianza. Si sus padres no guían, si no tiene buenos mentores que guíen, sus padres van a guiar y lo van a conducir tal vez por donde él no debe caminar. Así que, ¿cómo nosotros como padres podemos ayudar a un hijo a atravesar la adolescencia? Vamos por pasos. Primero, atrévase a hablar con su hijo. Hágalo temprano y explíquele antes que sucedan los cambios físicos que se esperan. No espere a que su hija venga cogiendo o esté llorando en la escuela porque le llegó la menstruación y no sabe lo que es eso. No, haga eso temprano. Hable con su hija temprano. Hable con su hijo sobre los cambios hormonales, lo que va a sentir, lo que va a suceder en su cuerpo. Hable con él temprano. Hable de las hormonas. Hable del crecimiento de los vellos, del vello en las axilas, del vello púbico, del crecimiento de los senos en las niñas, de los testículos en los varones y otros. Hable, converse, no espere a que pase el evento para entonces remediar. No, háblelo a tiempo. Número 2, enséñelo a pensar. Como cristianos, vamos a enseñarlos a distinguir entre lo que es correcto y lo incorrecto. Entre lo que es correcto y lo incorrecto. Permítanme buscar la escritura un momento. Este pasaje de Hebreos 5:14 dice así: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que usted le va a enseñar, lo va a practicar, lo va a entrenar y por lo tanto lo va a tener que dejar que tome decisiones. Lo va a tener que dejar que decida entre lo que es correcto e incorrecto. Es la única manera en que él va a poder aprender. Entrénelo para poder distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Ese entrenamiento le va a servir todo el resto de su vida. Inclusive es posible que en algún momento se desvíe del camino y que esté haciendo alguna cosa que no conviene, pero eso que usted le enseñó lo va a hacer regresar al camino, lo va a traer de regreso al camino. Déjelo que se equivoque, no evite que se equivoque, déjelo que se cuelgue en un examen. Si no estudió, se va a colgar. Tiene que aprender. Déjelo que se equivoque, que cometa errores. No lo fíe cada vez que cometa un error. No corra a salvarlo. No. Déjelo que aprenda. Y para eso, ¿qué? Tiene que dejar que sufra las consecuencias. A veces, lo mejor que puede hacer un padre, y esto se lo digo con dolor en el corazón, pero a veces lo mejor que puede hacer un padre por su hijo es dejarlo que pase una noche en la cárcel del cuartel de la policía. Porque lo cogieron haciendo lo que no debía y usted no debe salir cogiendo a suplicarle a la policía que lo deje salir. Hable con él y déjelo que hable. Hable con él y déjelo que hable. Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca.
Y si usted lo escucha suficientemente tiempo y si él habla suficientemente mucho, va a descubrir lo que está en su corazón. ¿Y cómo usted puede ayudar a que suceda? Haga preguntas, como hacía Jesús. Jesús acostumbraba a los discípulos, en vez de contestarle todas las preguntas, hacerlos pensar. Señor, por ahí están diciendo que tú eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres uno de los profetas. ¿Y qué hizo Jesús? Pues él le pudo haber dicho, yo no soy ni Elías, ni Juan el Bautista, ni uno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quiénes creen que soy? Y ahí interviene el Espíritu Santo y toma a Pedro y hace esa declaración famosa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren, hablando de Jesús, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos, estoy en Mateo 1:23, y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Más adelante, en algún momento, Jesús va a decir cuál es su autoridad, ¿ok? Está claro eso, pero este no era el momento. Así que Jesús le respondió con otra pregunta. Y le dice, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ahí los puso en 3 y 2. Y ellos decían, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creíste a Juan el Bautista? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hay que hacer pensar a los jóvenes. Jesús usaba mucho esa técnica con sus discípulos. Hay que hacerlos pensar. Hay que hacerlos reflexionar sobre su vida. Porque si no, nunca van a aprender. Conviértase en un guía, pero un guía sutil. Déjelo que trabaje a su lado. Mira, voy a hacer esto, ¿quieres venir conmigo? Sí, déjalo que trabaje a su lado. Vamos a sembrar este arbolito. ¿Quieres venir conmigo? Vamos a sembrarlo. Mira, esto. Y ahí hablan y conversan. Déjelo que trabaje a su lado. Miren, un mentor puede ser un gran tesoro. Miren cómo dice Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Eso en buen puertorriqueño diría, dime con quién anda y te diré quién eres. El que anda con sabios, sabio será. Pero miren lo que dice más adelante. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. El que se junta con necios será quebrantado. Así que un mentor puede ser una persona muy importante en la vida de un adolescente. Le puede hacer mucho bien, pero también le puede hacer mucho daño si no es la persona correcta. ¿Cuántos entrenadores de deporte han abusado de los adolescentes que tienen a cargo, de los niños que tienen a cargo? ¿Por qué? Porque no era el mentor correcto. Pero la Biblia habla de dos adolescentes que llegaron a ser reyes de Israel y que tuvieron unos mentores que los ayudaron a atravesar esta época difícil de la adolescencia, estando en el trono. Por cierto, si alguien quiere saber un poco más sobre este tema, mañana en la noche vamos a colocar en Facebook y en YouTube una predicación que se titula ay Dios mío, ¿cuál es el título? Un adolescente sube al trono. En realidad es una pregunta. ¿Un adolescente sube al trono? Vamos a comenzar primero con un rey muy importante en Israel, el rey Usías, que está descrita su vida en 2 de Crónicas 26:5.
Miren cómo dice la Nueva Versión Internacional, hablando de Uzías y la relación que tenía con su mentor. Miren qué importante es un mentor. Mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, Uzías se empeñó en buscar al Señor. Y mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Uzías era un jovencito cuando subió al trono de Israel. Miren, pero el caso de Josías es todavía más difícil. Josías llega al trono de Israel, en realidad en estos dos casos era el trono de Judá. Josías llega al trono de Judá cuando tenía 8 añitos de edad. Usted se imagina un niño de 8 años sentado en un trono majestuoso, enorme. Ese sería el sitio de jugar. Pero ese era el rey. Ahora, sin duda, Josías tuvo la bendición de contar con un mentor, que era el sumo sacerdote Hilcías, que enseñó al joven en la palabra de Dios. Pero tenía otro privilegio también muy grande, es que su madre era una mujer muy especial. Su nombre era Jedida, y ese es el mismo nombre que Dios le dio a Salomón o un sobrenombre que Dios le dio a Salomón en 2 Samuel 12:25, que significa amado del Señor. O sea que esta mujer, su nombre significaba amada del Señor. Y esto parece indicar que la madre de Josías fue también una influencia piadosa, porque influencia es otra cosa, una influencia piadosa en su vida. Así que él contó con el privilegio de tener una madre piadosa, porque su padre no fue un buen ejemplo, pero tuvo una madre piadosa y un hombre de Dios, el sumo sacerdote Hilcías, que lo enseñaron en la palabra de Dios y lo ayudaron a caminar en el camino que tenía que caminar. También en esa época, Jeremías y Sofonías, estos dos famosos profetas, ministraban en este tiempo, en el tiempo de Josías, y muy probablemente tuvieron que ver con la vida de este joven. Esto nada más sirve para ilustrar lo importante que puede ser un mentor en la vida de un adolescente. Ahora, otra cosa que debemos inculcar en el adolescente es sentido de responsabilidad. La Biblia habla de jóvenes que asumieron grandes responsabilidades, porque la Biblia habla de cuánto tema usted se puede imaginar. José, el hijo de Jacob, por ejemplo, vendido a los 17 años, en plena adolescencia tardía. Para los efectos nuestros, los adolescentes hebreos maduraban mucho más temprano y las jovencitas se casaban 13, 14, 15 años. Así que José fue vendido a los 17 años. Luego fue comprado por un señor de nombre Potifar. Y Dios prosperó a José en ese lugar, porque José era un muchacho muy responsable. Miren cómo dice Génesis 39, 2 al 6, hablando de la historia de José en casa de Potifar. Ahora bien, dice, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Cuando uno tiene al Señor al lado, normalmente las cosas salen muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa. Miren las responsabilidades como le fueron aumentando. Y le confió la administración de todos sus bienes a un adolescente de 17 años.
Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor, dice la Escritura, se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Qué extraordinario, un joven responsable, un adolescente responsable. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Qué gran hombre era este adolescente. Y luego termina con una expresión que introduce lo que va a suceder después y que no vamos a tocar. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Se había desarrollado en esta adolescencia tardía, ya había adquirido sus características de adultez y tenía buen físico, y dice ahí que era muy atractivo. Un poco más adelante, pasando unos años, este joven se convirtió en el hombre del faraón a cargo de una crisis, de una hambruna. En Génesis 41, 39 al 41, dice la Escritura: luego le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio, y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Así que el faraón le informó a José: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. Otro joven que comenzó muy jovencito sus tareas y adquirió responsabilidades muy temprano fue David, el hijo de Isaí, que siendo un adolescente derrotó a Goliat y llegó a ser rey de Israel. Eso está descrito en 2 de Samuel capítulo 5 y verso 3, cuando ungen a David sobre rey en Hebrón, sobre rey sobre todo Israel, como rey sobre todo Israel. Daniel y sus amigos también eran unos adolescentes que se comprometieron con el Señor. Y como se comprometieron con el Señor los bendijo y los protegió. En primer lugar, los bendijo cuando decidieron no comer lo que les proponía el faraón, lo que les proponía el emperador, y luego cuando decidieron no adorar la estatua, también Dios los protegió. Fueron líderes en el exilio, pero estuvieron dispuestos incluso a dar su vida por la fe en la que habían sido formados. Como ya les dije, Josías comenzó como un niño, influenciado por sus mentores, se convirtió en un gran rey, y sobre todo Jesús a los 12 años estaba buscando ¿qué? Estaba consciente de quién era, y le dice a su madre: no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar. Pero Jesús crecía en estatura, ¿ok? Y en gracia delante de Dios y de los hombres, pero estaba sujeto a sus padres y era un hijo muy, muy respetuoso, a pesar de que era el creador de todas las cosas. Un adolescente muy importante que queremos tocar es el joven Timoteo. El joven Timoteo en su adolescencia conoció al apóstol Pablo y al Evangelio. Eso está escrito en Hechos 16:1. Y Pablo entonces se convirtió en su mentor y pidió que se lo trajeran. En Hechos 17:15 dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. O sea, Pablo llega a Atenas y llama y dice: tráiganme a Timoteo. Este joven, Pablo le vio un gran potencial, era un adolescente tímido, temeroso, pero Pablo dijo: este hombre, tal vez por el Espíritu Santo, este jovencito puede llegar a ser un gran líder. La iglesia lo necesita. Así que Pablo decidió convertirse en su mentor. Entonces lo estimulaba a crecer y a madurar. En 2 de Timoteo 1:6 le dice: te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos.
cuando Pablo le impuso las manos, recibió un don, y le está diciendo a Timoteo, aviva eso, no lo dejes que se muera la llama, no dejes que se apague la llama. En el verso, capítulo 1 y verso 8, le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que por su causa soy prisionero. En 2 de Timoteo 1:14, le dice Pablo a Timoteo, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Y en 2 de Timoteo 2:15 le dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y entonces en el capítulo 2, verso 22 le dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. En 2 de Timoteo 3, 14 al 15 le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y al final lo insta en 2 de Timoteo 4:5 y le dice, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este fue un gran mentor, constantemente estaba estimulando al joven Timoteo a que siguiera buscando al Señor. Así que Timoteo viajó junto a Pablo edificando congregaciones. Eso está descrito en el libro de los Hechos y en Filipenses 2:19. Y se convirtió en pastor y líder de la iglesia. Pastor y líder de la iglesia. En 1 Timoteo 1:2 al 3, Pablo en el encabezado dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, como te rogué que te quedases en Éfeso. Así que se quedó a cargo de las iglesias de Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. En 1 de Timoteo 1:18, Pablo le recuerda, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y en 1 de Timoteo 4:12 al 14 le recuerda que ninguno tenga en poco tu juventud, porque era un pastor jovencito. Pero sé ejemplo, eso sí, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Será su trabajo ministerial. Y no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y termina diciéndole Pablo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Un jovencito que se atrevió a decirle al Señor que sí. Un jovencito que se atrevió a decirle al Señor que sí. ¿Qué le aconseja la Biblia a los adolescentes? Primero, que teman a Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Número 2, los jóvenes deben hacer caso de la disciplina y la instrucción de sus padres. Miren como dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En Proverbios 1:8 al 10 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas.
Y continúa diciendo que guarden en su corazón las enseñanzas de sus padres. Guarda, hijo mío, dice en Proverbios 6, 20 al 24. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Número 3. La Biblia dice a los jóvenes que guarden en su corazón las enseñanzas de sus padres. Y número 4, que disfruten de la vida, pero que recuerden que darán cuenta a Dios por sus acciones. En Eclesiastés 11:9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. La adolescencia no es excusa. Número 5, es importante que los jóvenes, la Biblia le dice a los jóvenes que la adolescencia es una etapa corta, que pasará como un sueño, y eso está en Eclesiastés 11:10. Eclesiastés 11:10. La Biblia les dice que hay que acordarse del Señor cuando se es joven y fuerte. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Eclesiastés 12:1. También le recuerda a los jóvenes que no deben permitir que nadie les robe la fe. Daniel 1:8, como dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y en Daniel 1:8 les enseña que no, en Daniel 3:16 al 18, que deben estar listos para defender la fe en la que han sido formados. Esa es la historia de los jóvenes que le dijeron al faraón: sobre este asunto no es necesario que te respondamos. El Dios a quien nosotros servimos nos puede librar. Pero si no nos libra, nosotros no vamos a adorar como quiera la estatua que tú has hecho. Número 9. Que deben huir de las pasiones juveniles. Y esta es una advertencia que Pablo le dio a Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles. Que honren a sus padres. Y esto es una instrucción que Pablo le dio a la iglesia de Éfeso. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Efesios 6:1 al 3. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y miren al final, le dice la Biblia a los jóvenes, a los adolescentes, que los jóvenes que viven para Dios han vencido al maligno. Primera de Juan 2:14. Pero no se me puede quedar la número 11. Que en los postreros tiempos los jóvenes verán visiones, y hoy estamos en los postreros tiempos. Vuestros hijos y vuestras hijas, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Concluimos. La adolescencia no es una enfermedad. Aunque tu hijo te vuelva loco, ellos no están locos. Están pasando una transición, están atravesando una etapa complicada. Y para esa etapa los jóvenes necesitan comprensión. Las hormonas los tienen en una montaña rusa. Pueden verse grandes físicamente. Ellos quieren ser grandes, pero están inmaduros. Su cerebro aún no ha madurado. Necesitan aceptación. Necesitan ser aceptados por sus pares, y la presión de ellos es muy grande sobre ellos, y los padres tienen que estar muy vigilantes, y necesitan la aceptación de sus padres. Así que a los padres les digo, bendígalos, ore por ellos, hable con ellos,
Deje la ley para el momento necesario. Ámelos de todo corazón. Y al final, miren, los adolescentes necesitan respuestas claras, con justificantes sólidos. Es una señal de falta de liderazgo en el hogar decirle a un adolescente porque yo lo digo. O decirle porque yo soy tu padre y tú callas. Con eso no conseguirá el respeto. Y decirle porque yo pago la renta, la luz y esta es mi casa, va a destruir la relación. Hasta aquí esta hermosa lección en esta hora. Les recuerdo que esta lección va a salir mañana grabada, así que ahora vamos a orar para terminar. Siempre al final les recuerdo que los creyentes tenemos las herramientas para la victoria, eso incluyendo los adolescentes. La palabra viva que nos dice cómo debemos vivir. El Espíritu Santo que nos da el poder para vivir como dice la palabra. Y la oración, el ayuno y las disciplinas espirituales para conocer a Dios, hablar con Él, tener intimidad con Él y crecer y madurar espiritualmente. Muchas gracias por tu atención. Si esta clase ha sido de bendición, recuerda compartirla y escribir algún comentario. Y los invitamos al estudio de la próxima semana. Antes, no queremos despedirnos sin haber orado. Tenemos algunas peticiones de oración. Hay una familia de nuestra iglesia que perdió a su padre, la familia Suárez Avilés. Jorge falleció. La semana pasada pedimos la oración por él, porque estaba en una situación crítica. Ya el COVID acabó con su vida. Así que oramos por esa familia, oramos por los enfermos de COVID. Siempre recordemos a los profesionales de la salud que están dando la cara todos los días, por las familias del sur, por salud, por las próximas elecciones, para que el Espíritu Santo nos dirija y para que las almas sean alcanzadas en lo poco que falta para la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y que nosotros, su iglesia, busquemos mantener nuestras vestiduras blancas y siempre listos para cuando suene la trompeta, que podamos prepararnos en caso de que venga una crisis y nos azote. Haga preparativos, hermano, haga preparativos. Señor, te adoramos y te bendecimos. Te presentamos todas estas peticiones delante de ti, Señor. Tú conoces cuáles son las peticiones. Te presentamos a la familia de la hermana Clara y la familia Suárez Avilés, que están muy tristes por la partida del padre y el esposo, hermano Jorge, que falleció por causa del COVID. Te pido que les des fortaleza, que los sostengas, que les des paz, Señor. Mira a los enfermos de COVID, Señor. Extiende tu mano de misericordia. Protege también los profesionales de la salud que están, Señor, dando la cara todos los días por los enfermos. Las familias del sur, Señor, que siguen siendo afectadas por los temblores, que no cesan, están delante de ti. Todos los afectados de salud, Señor, extiende tu mano de salud. Haz milagros y maravillas, Señor. Haz milagros de salud, Padre amado, para cada uno, conforme a sus necesidades. Tanto físicas, Señor. Milagros para salud física y milagros para la salud emocional. Señor, te recordamos, Señor, porque sabemos que a ti no se te olvida. Y oramos, Señor, por las próximas elecciones. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo dirija a los cristianos para votar correctamente. Señor, te pedimos, Padre amado, por aquellos que te reciben como Señor y Salvador. Escribe su nombre en el libro de la vida. Los que se reconcilian contigo, Señor, como el Padre al pródigo, Señor. Abrázalo y bésalo, Señor. Y que jamás se aparten de ti, Señor. Señor, mira a los adolescentes que puedan entrar, Padre amado, a ver esta lección, Señor, que en esta hora hemos impartido.
que ellos puedan, Señor, aprender de ella, y que también los padres, Señor, podamos aprender, Padre amado, de lo que tu palabra nos enseña para ayudar a los adolescentes. Todo esto lo dejamos, Señor, en tus manos. Lo encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Recuerda, otra vez, si esta clase ha sido de bendición, compártela, escribe algún comentario y los invitamos al estudio de la próxima semana. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.